Hola, hoy te traigo un dulce tradicional italiano para la Navidad, el pan pepato, que es de origen medieval, de cuando los alimentos especiados eran un verdadero lujo. Lo mejor de todo es que vas a tardar 10 minutos en prepararlo y 20 minutos en hornearlo. Es fantástico, es riquísimo, pero basta de hablar, vamos a cocinar. Para empezar con este pan dulce especiado, dejamos en remojo 50 gramos de pasas de uva. Esto ayuda a que queden más tiernas y jugosas. Mientras tanto, en un recipiente colocamos 50 gramos de nueces, 50 gramos de almendras peladas, 50 gramos de avellanas, media cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela, una cucharadita de pimienta negra molida. La pimienta en el pasado era un ingrediente de lujo. Una cucharada sopera de cacao y una cucharadita de café. Las cantidades son orientativas, no pasa nada si pones un poco más o menos de algo. Mezclamos bien y dejamos todo listo. Ahora en un bol que vamos a usar para baño María ponemos 100 gramos de miel, 2 cucharadas de agua y 100 gramos de chocolate. Llevamos a baño María y comenzamos a fundir el chocolate. En la Edad Media este paso se hacía sin chocolate, ya que este se incorporó mucho después, en el Renacimiento, para enriquecer la receta. Mezclamos todo hasta que quede bien incorporado. Agregamos esta mezcla sobre los frutos secos y especias. Rallamos la cáscara de una naranja para darle un toque fresco y cítrico, y esta parte tiene que ser rápida porque el chocolate se empieza a endurecer y es más difícil de mezclar. Agregamos las pasas de uva escurridas y seguimos mezclando. Para terminar, incorporamos 100 gramos de harina multipropósito. Primero mezclamos con cuchara, pero para un mejor resultado seguimos con las manos. Mojate las manos con agua para que la masa no se te pegue. Le damos la forma que más nos guste. Podés hacer pequeñas bolas para regalar o un pan grande como el mío. Yo lo aplasto un poco para que quede más plano y sea más fácil de cortar. Lo llevamos al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 20 minutos. Cuando sale del horno, los aromas de la cocina son simplemente espectaculares. Las especias mezcladas con el chocolate crean una fragancia cálida y deliciosa, típica de la Navidad en Italia. Si no lo vas a consumir de inmediato, envolvelo en papel de aluminio. Así lo conservás perfectamente. O también puedes usarlo para envolverlo como regalo. En el pasado, este pan era un obsequio muy valorado en las festividades. 2 días después, lo abrí para probarlo. Lo corto y sinceramente pensé que iba a quedar duro como un turrón, pero no. Tiene una consistencia perfecta. A la vista es precioso, con todos esos frutos secos y el aroma a especias es encantador. Si lo haces, estoy segura que vas a quedar de 10. Anímate a probar esta receta con historia. Vamos a probar el pan pepato, que tiene una pinta espectacular. El aroma a especias es buenísimo, es indiscutible. Voy a probar. Está buenísimo, se sienten los frutos secos, se sienten las especias, el chocolate, es muy rico. Yo pensé que iba a ser algo como muy denso, pero no, es espectacular. Está buenísimo para tomarlo con un café o con un vino dulce después de la cena. Se los recomiendo, háganlo porque es muy fácil y es muy rico. No se queden sin llevar nada hecho por ustedes a la mesa navideña. Esta es su oportunidad de brillar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios si hiciste el pan pepato y cómo te salió. ¡Chao! ¡Feliz Navidad!